Bueno, vamos a empezar la sesión de la tarde con una conferencia de Juan Luis de las Rivas sobre patrimonio cultural de los ríos, las directrices de ordenación de territorio de Valladolid y Segovia. Juan Luis es profesor de urbanismo y de ordenación de territorio en la Universidad de Valladolid. Tiene múltiples publicaciones, aquí solamente hace referencia a algunas. Es traductor del libro de Majar sobre la naturaleza, además hace la introducción al libro. Es coordinador de un atlas de conjuntos históricos de Castilla y León, pero sobre todo ha sido el director de las directrices territoriales para Valladolid y Segovia, ¿no? Aparte que es, como se pone aquí, director del Instituto Universitario de Urbanística, que es un instituto que publica, entre otras cosas, la revista Ciudades, ¿no? Esta escala de la planificación y del patrimonio cultural que ha salido en las intervenciones esta mañana, sobre todo de Rosa, nos interesaba mucho en esta jornada, ¿no? Por tanto, le hemos pedido a Juan Luis, en relación a este título, que nos diga cómo desde esa elaboración de las directrices de dos ciudades con ríos, como son Valladolid y Segovia, está recogido todo el tema de la defensa del patrimonio cultural. Juan Luis, cuando quieras. Está ya, ¿no? Sí. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. Te agradezco mucho la invitación. Fruto de la amistad y del respeto también a estos grandes trabajos que haces sobre el territorio, al Consejo también de Cultura Gallega. Y este es un tema que yo voy a enfocar desde mi propia identidad, no puedo hacerlo de otra manera. Voy a trascender un poco el tema de las directrices, voy a hablar de varias ciudades de Castilla y León, donde estamos trabajando de una u otra manera, y voy a intentar enfocar el tema de los ríos desde el punto de vista de un urbanista. Me vais a perdonar, casi todos los que imagino que el punto de vista es el de la cultura, pero a mí me gustaría enfocarlo porque, desde el punto de vista del urbanismo, porque es el urbanismo. A veces parece que los ríos, como determinados temas, el urbanismo, entre comillas, normal, lo tiene que abordar con planificación especial. Es decir, parece que son temas que están fuera de la lógica del urbanismo o son temas especiales. Fijaros que esta palabra especial es un cajón desastre. ¿Qué es especial? Puede ser especial un casco histórico, un conjunto histórico o una infraestructura, ¿no? O un espacio natural protegido. Yo lo que me gustaría es mostrar con esta frase, que es la que cojo de unos profesores de Londres, ¿no? Que se preguntan con una respuesta clara, que es sí, que el urbanismo necesita al menos una actualización. ¿Qué sería la actualización? El urbanismo normal debe comprender algunos elementos, incorporar con naturalidad en su, podríamos decir, lógica cotidiana y habitual, elementos que son componentes del alma de la ciudad, son importantísimos para la ciudad, ¿no? Hay ciudades costeras, muchas ciudades costeras también son ciudades con río, pero estamos hablando yo voy a hablar del río y la ciudad, del río y las áreas urbanas. En concreto, por ejemplo, y comenzando por mi ciudad, Valladolid, donde hemos hecho diversos trabajos, yo voy a intentar explicaros cómo tratamos de enfocar un tema que, curiosamente, cuando aparece y desaparece, es por temas particulares. Por ejemplo, es muy relevante la lógica que se ha tratado, ¿no? Los ríos, por ejemplo, no sé, hay planes especiales en España, por ejemplo, los del Llobregat, con las colonias, o sea, que son pioneros en incorporar la lógica. El río siempre es un hilo conductor. El río siempre es una estructura territorial que une territorios, que fabrica territorios,
que fabrica poblamiento. El poblamiento se asocia a la ribera, eso es evidente, ¿no? Por cuestiones obvias, ¿no? Entonces, yo lo que querría un poco es trascender esta cuestión y decir, no estoy hablando de patrimonio industrial. Tampoco ahora se habla mucho un concepto emergente, que en mi opinión es bastante más complicado de lo que parece. Se habla mucho ahora es uno de los puntos de la agenda urbana europea, de infraestructura verde, ¿no? Pero, claro, parece como que nos hemos inventado un concepto ahora nuevo, la infraestructura verde. ¿Qué es infraestructura verde? Claro, ¿qué significa hablar de infraestructura verde? Y en este sentido, a mí me gustaría compartir con vosotros, de una manera, pues, como natural, algunas preocupaciones que tengo yo en unos planes que casi siempre en este tema han fracasado. Os voy a decir, o sea, casi siempre han fracasado, os lo digo de entrada. ¿Por qué? Porque no es prioritario. Son planes aprobados, muchos de ellos. Pero luego muchas cosas duermen en un cajón. Hay cosas que no. Oye, si en un solar se pueden hacer 15 plantas, eso no duerme en un salón. Eso en un cajón. Eso enseguida alguien lo activa y hace un edificio. ¿Me explico? Pero hay otros temas que están en los planes que no se evidencian tanto. Fijaros, Valladolid, yo a Valladolid la llamo la ciudad de las aguas escondidas, porque Valladolid es una ciudad de agua. Incluso en la etimología hay algunos historiadores que dicen que Valladolid podría significar ciudad de aguas, ¿no? Bueno, esto es una cuestión bueno, ya sabéis que en esto hay, en la etimología hay diversas de una ciudad. El nombre de una ciudad pues puede venir, ¿no? Hércules fundó la ciudad, no sé, imaginaros las cosas que pasan, ¿no? Pero sí es verdad que Valladolid es una ciudad donde el río de Valladolid, dice, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, esa frase que se dice, ¿no? Curiosamente, luego veremos, Valladolid no es propiamente la ciudad del Pisuerga, ¿no? Porque Valladolid se esconde un poco del Pisuerga, porque el Pisuerga es un río difícil, es un río que crece y decrece y entonces la ciudad se aleja histórica, ¿no? Pero Valladolid es la ciudad del Pisuerga, ¿no? Luego veremos, pero Valladolid es una ciudad agraria y Valladolid es una ciudad de canales. Ya veremos un poco esto, ¿no? Entonces, en la identidad escondida de Valladolid, porque es muy presente el Pisuerga, pero hay otras muchas aguas, ¿no? Otras muchas aguas. Otros muchos cauces, ¿no? Luego Valladolid es una ciudad de tradición agraria. Ahora enseguida paso a la siguiente imagen, donde me voy a detener, pero fijaros, la clave esto, el urbanismo. Y esto nosotros como sociedad, no como urbanista yo, como profesional de urbanismo, como ciudadanos tenemos que exigir al urbanismo una actualización que incorpore temas que son importantes de la naturaleza, de la cultura, al fin y al cabo de la sociedad, que son relevantes y que no puede regenerarlos de la siguiente manera: verde urbano. El verde es un color. ¿Qué significa pintar un plano de verde? Puede no significar nada. Luego lo veremos. Valladolid, fijaros, en una imagen de este Alfred Guesdon, que yo imagino que o tenía mucha imaginación, algunos dicen que tenía un globo, ¿no? Y que subía en un globo y que hacía estas fotos. Hizo muchas imágenes de España, ¿no? Y en esta imagen se ve un poco la lógica. Aquí está el Pisuerga y es una Valladolid aquí está la puerta, esto es lo que se llama ahora es el Campo Grande, un famoso, este es a lo que ahora se llama el Paseo Zorrilla, otra puerta, la calle Santiago, la Plaza Mayor, el centro de Valladolid, la carretera hacia Palencia, el río que entra en el corredor, los páramos. Es una imagen muy interesante. Y aquí ya está el ADN de la ciudad en su relación con el río. Pero fijaros, es curioso porque Valladolid es la ciudad del Esgueva, que aquí no se ve, de las esguevas del Esgueva. Llamar Esgueva a un río es como llamar a un río riachuelo, ¿no? El río riachuelo, ¿no? Porque la Esgueva es un pequeño ramal de un río, ¿no? Y entonces aquí, si os veis, no se ve, aquí hay un poquito de vegetación, un campo, por aquí venía un ramal del Esgueva y por aquí, por la catedral, delante de San Benito, el convento, venía un ramal del Esgueva. Pero, por ejemplo, veis este plantío, yo no sé si se ve bien desde este plantío, estos son moreras. Es unas plantas que están plantadas
como cultivo para la producción de tintes, para la producción de gusanos de seda, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí se ve en este barrio de Pañeros, que se llamaba Tenerías, ahora este era un viejo cuartel que fue cárcel, ahora aquí está la Academia de Caballería, pero veis aquí estos casetos están flotando en el río, porque eran instalaciones vinculadas al río. Incluso aquí se ven unas aceñas desaparecidas al lado del Puente Mayor. Toda la cultura del agua en Valladolid en un momento determinado desaparece. Queda el barrio, se llama Tenerías, pero ya nadie sabe. Tú le preguntas a un niño de Valladolid, ¿y por qué Tenerías se llama Tenerías? ¿No? Porque se tiende la ropa, no sé. Bueno, hay algo tiene que ver con eso, ¿no? Pero Valladolid es una ciudad en la que el Pisuerga es un río muy grande, se inunda. Fijaros que habitualmente el Pisuerga tiene unos 50 metros cúbicos por segundo. Llegó a tener en el 2001, 2100. Fijaros un poco, se inunda, se sigue inundando. Cuando la cuenca está regulada, pero cuando en los pantanos de cabecera hay que abrir las compuertas, en el Carrión, en el Pisuerga, empieza a llegar el agua. ¿Me explico? Cuando hay años y esto no te estoy diciendo en el 2001. 2000, quiero decir, el Nilo a su paso por el Cairo con agua regulada ahora tiene 2400. Me explico, para que veáis un poco cómo se convierte esto en una especie de Nilo, ¿no? Bien, estamos en una ciudad que, claro, si vemos, y el ADN de la ciudad, claro, esto es un poco el río, la ciudad, la noche, el río más o menos incorporado, bueno, el ADN del territorio, lo suburbano. Aquí hay una especie de platillo volante que se llama Río Shopping, con un parking de 30.000 vehículos, un IKEA y una gran instalación urbanística, ¿no? Fantasma, nuevos pueblos que se funden con la ciudad. Y si veis los hilos verdes, por supuesto el Pisuerga, las acequias del Canal del Duero. Nosotros hicimos un trabajo en un tiempo diferente a este, que era un trabajo de intentar establecer unas normas comunes a todos los municipios del área urbana de Valladolid. Valladolid, ciudad, y 22 municipios alrededor. En total, 23 municipios, casi 1000 kilómetros cuadrados. Y una de las cosas más difíciles que hubo fue intentar establecer unas normas paisajísticas en un contexto, es el de revisión, pero estamos al principio de los años 2000. Y estamos en el momento expansivo de la ciudad, del modelo. En establecer, por ejemplo, lo más verde son pinares y encinares, son montes públicos. Hay más montes públicos, pero son montes públicos principales, de gran valor ecológico. Lo siguiente verde son pinares, que son montes públicos o no. Y proteger montes públicos no es difícil, porque ya están protegidos. Proteger espacios de gran valor ecológico a veces es difícil, si quieres poner unas normas rígidas, pero gran parte de este pinar, que está en 3 municipios, es el Pinar de Antequera, que ya es un parque en Valladolid. Lo que era muy difícil era proteger estos espacios intermedios, que quisimos que fueran más, que era difícil proteger la agricultura. Uno de los temas más difíciles era proteger suelos agrarios. Y los suelos agrarios no... Bueno, estamos en un área urbana, la agricultura, pues oye, no tiene valor. O sea, ¿cómo se puede comparar el valor de la agricultura con la posibilidad de hacer una urbanización en términos económicos? Y curiosamente, para explicar que necesitábamos estos espacios, hablábamos de muchas cosas, el efecto mosaico, la interacción que hay en la vida salvaje y en otras especies, pero sobre todo en la vida salvaje, entre los ámbitos protectores y los alimenticios, o sea, la interacción que hay entre los bosques y los campos agrarios, el valor que tiene la agricultura en el futuro. Hablábamos del valor de la agricultura periurbana, entonces se reía alguien de nosotros. Hoy en día es uno de los temas emergentes en todas las ciudades del mundo. Hasta París tiene un plan de agricultura periurbana,
explico? No estoy diciendo otras ciudades, ¿no? Y entonces nosotros dijimos, no, mira, vamos a proteger el espacio agrario por valores paisajísticos, no por valores agrarios. Y los valores paisajísticos tenían mucho que ver con los ríos. Y al final estamos en el Duero, llega por aquí, este es el Duero, y desemboca en Simancas, al sur de Valladolid, en el Pisuerga, es al revés, el Pisuerga desemboca en el Duero, pero si seguimos, de cada 4 partes de agua, 3 las lleva el Pisuerga y 1 el Duero, pero el Duero es el río matriz, ¿no? Es el río importante, el Pisuerga es un río más caudaloso. Entonces, el sistema que genera el Duero con sus canales, el entorno de la desembocadura del sistema Pisuerga-Duero, el Esgueva, un río canalizado y desviado, en Valladolid se desvía para que no pase por en medio de la ciudad, como se veía en la foto anterior, y un tema interesantísimo, el Canal de Castilla, que es además un bien patrimonial de primer orden, una obra de la Ilustración, de la ingeniería de la Ilustración muy relevante, que llega a Valladolid, tenía que haber llegado más allá, pero se para en Valladolid, en la dársena de Valladolid, y con el Pisuerga, el sistema Canal de Castilla, Pisuerga, los espacios intermedios, Canal del Duero, Duero, los espacios intermedios, desembocadura. Pero fijaros, entonces, y esto es un poco curioso porque las cosas están cambiando, el concepto de sostenibilidad está evolucionando, ahora se habla también de resiliencia, entonces, y estamos hablando hace apenas 18 años, 15, 16 años, hablar de agricultura en el entorno periurbano era irrelevante. Bien, esto es algo que demuestra, claro, todo esto iba acompañado de otras cosas. Valladolid es una ciudad de tradición agroganadera, desde la Mesta, y hay muchas cañadas y cordeles alrededor, y se trataba de hacer un sistema de corredores verdes, de vínculo entre todos los pueblos, el corazón de los 23 pueblos a través de vías alternativas, vías verdes. Esto está en un cajón desde entonces. Hicimos hasta un intento de ver cómo determinados elementos de la ciudad se podían utilizar. Y también luego un tema que sí preocupa, pero claro, este es una preocupación que en mi opinión es un mínimo que se convierte en un máximo, ¿no? Y es los riesgos. Riesgos, en este caso, los riesgos de inundación, que por ejemplo no son muy importantes. Curiosamente, el mayor riesgo de inundación lo produce en Valladolid un río que es el río menor, que es el Esgueva, por su régimen. Esto es otra cuestión, luego hablaremos de esto. O sea, porque el Pisuerga está bastante regulado en cabecera y también el Duero, y son ríos encajados. Claro, podríamos decir, algunos decían que el único es, fijaros, esto no se ve mucho porque los planos, pero veis este límite, en medio está el río, que el espacio protegido solo fuera el ámbito de la inundación. Hombre, no. Nosotros tenemos que administrar un paisaje, no tenemos que administrar un territorio, no tenemos simplemente que administrar los riesgos que puede en un momento determinado padecer ese territorio. Al final, lo que se trata es entender cómo es, y esto es muy, muy importante, cómo está fabricado ese puzzle que hay alrededor de la ciudad. A veces fabricado, lo que aquí muestro es como un terreno, que es un terreno que pertenecía a un viejo convento, el convento del Abrojo. Allí se confesó Carlos V, el emperador, se convierte en una urbanización de lujo, como en una lógica que es una lógica muy difícil de comprender, como esto, si no hay algún criterio, simplemente poniendo normas urbanísticas, no lo conseguimos, y el criterio tiene que ser que los vacíos tienen forma, que no solo tiene forma los llenos. Un espacio no solo es un hospital o una urbanización o un equipamiento, un espacio vacío, que sea un campo agrario, que sea un pinar, es un espacio que tiene forma, que tiene régimen, que tiene funcionamiento, que tiene lógica, que tiene metabolismo, que tiene que participar en la lógica de la ciudad, eso que llamábamos patrones urbanos, ¿no? Al final, fijaros, la complejidad, lo rojo sería lo urbano,
Esto sería la radiografía de un trozo de ciudad. Esto es el Duero. Aquí vendría el Pisuerga. Estamos entre dos municipios, Laguna de Duero. Laguna de Duero se ha hecho muy famoso. El Renault Laguna, ¿no? Es porque aquí están las factorías de Renault. Esto es Boecillo. Bien, y un sinfín de urbanizaciones que están puestas donde. Bien, ¿cómo se puede administrar esto? Lo protectivo y cómo podemos intentar dirigir la ordenación, el urbanismo, hacia los lugares menos sensibles, menos valiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que no nos hacen mucho caso. Si nos hace caso, tener en cuenta una directriz es un plan de planes, lo tienen que cumplir los municipios. Llega un municipio, pongo uno, pero son los 23, desarrolla su planeamiento. Este es un municipio, se llama La Cistérniga. Veis que aquí hay campos agrícolas, aquí está el Duero en el límite y al final se establece lo que nosotros concebimos como un mínimo, el núcleo del paisaje que hay que proteger, se convierte en el plan en un máximo. ¿Entendéis? O sea, nadie protege más de lo que tú previamente has protegido. Por lo tanto, ¿esto qué dice? ¿Hay una cultura del paisaje? No. No tenemos una cultura paisajística, hay una cultura normativa. Algo de régimen superior, de nivel superior, dice que hay que proteger las laderas de los páramos. Por ejemplo, esto se protege porque nadie quiere hacer nada ahí, ¿no? Este es el páramo, ¿no? Pero todo el espacio, aquí está el Esgueva, aquí está el canal del Duero y aquí está el Duero, esto es una cañada, se protege lo que tú previamente has protegido. No se protege nada más. Pasan los años y en un momento ya en plena crisis, en el 2012, participamos también en un trabajo que son los estudios previos para hacer el plan general. Fijaros la ciudad de Valladolid. Y la ciudad de Valladolid dices, los espacios verdes de Valladolid. El pundón es el Pisuerga. Aquí está aquel espacio que os decía, el Campo Grande transformado. Esto es la cañada que se convierte en el Paseo Zorrilla. La cañada que es un espacio que ya existía. Aquí tenemos una travesía, que estos son unos señores de Madrid muy inteligentes, un arquitecto y un paisajista, como aquí atravesaban, no había ronda, atravesaban muchos coches en este nuevo barrio, hacen un jardín, un tramo de jardín. Y esta es la acequia del Canal de Castilla y el Canal de Castilla. El alma verde de Valladolid son espacios que existían en el plano que os enseñé antes. Valladolid ha tenido algún ejercicio de generosidad urbanística con sus espacios públicos. -4. No diría ni uno. No ha tenido nunca ha cedido un espacio que no estuviera previamente cedido. Es una ciudad especulativa al máximo. En el ADN de la ciudad está colmatar. Claro, esto tiene que pasar porque, fijaros, veis esta imagen que Valladolid son dos ciudades, una ciudad compacta y una periferia, pero curiosamente esta línea no es una línea importante, es el límite administrativo. Esto es Valladolid y esto es un pueblo de los alrededores, un barrio de un pueblo que está a 12 kilómetros del pueblo, en el borde con Valladolid, en una finca que es esta Granja Casasola, y esto es la misma finca, lo que pasa es que se construye fuera del límite de Valladolid. Y esto no se ha construido porque no llegó el tiempo, porque se quería construir también. Claro, pero fijaros lo que hay entre esta línea y el corazón de Valladolid. Bueno, aquí incluso pasa un ferrocarril ahora, el tren de alta velocidad, pasa una autovía, la Ronda, y esto sigue estando vacío. Claro, el tiempo ha cambiado. Entonces vemos esto y fijaros, tenemos 3 kilómetros, la ciudad compacta, 6 kilómetros, una ciudad semicompacta, 12 kilómetros el medio rural. Ya el medio rural, realmente un medio rural periurbano, tensionado, etcétera, etcétera. Fijaros un poco cuál es la lógica. Y es, Valladolid en 2001, estamos trabajando en 2012, pero tenemos los censos que son datos muy, muy potentes. Tiene 318.000 habitantes. Ahora ha bajado de los 300.000. En 2011 tenía 313.000. Pero fuera de Valladolid, en el entorno, en esos 22 municipios, en el 2001 ya viven 58.000 personas. En el 91
apenas vivían 20.000. Y en el 2011 viven 100.000 personas, ahora unas 110.000. ¿Qué está ocurriendo? Que lo que está cambiando, todo esto, desde el punto de vista de la lógica del mercado, es una unidad. Nosotros no lo vemos así, pero es así. Es una cuenca de vida y empleo, decía un François Cher, que es un urbanista francés, ¿no? ¿Dónde está la distancia que permite evaluar el precio de transporte, el coste del transporte con el coste de la vivienda? ¿Me compensa o no me compensa ir tan lejos, ¿no? Eso ya lo hacían los americanos, William Alonso, en los años 70. Es un modelo sencillo, ¿no?, de relación entre distancia, coste de transporte y coste de residencia. Al final, la ciudad es una ciudad densa, una ciudad intermedia complicada, donde aparecen cosas como parques tecnológicos, como esto que son ese espacio de IKEA de mercado, pero el alma de este territorio, y esto es un poco lo que quería transmitir, el alma del territorio son los ríos. Y esto sería un plano que a veces no utilizamos los urbanistas. Es el plano de las aguas escondidas. Conocemos el canal, por ejemplo, conocemos el canal de Castilla, pero prácticamente en el canal de Castilla no se hace nada. No, hablamos mucho del canal, lo importante que es el canal, pero el canal es una infraestructura importante. Valladolid bebe agua del canal. Es una infraestructura de riego y es una infraestructura de abastecimiento. Al principio el canal era una infraestructura de transporte para transportar el grano a dos puntos, a Santander, la costa y América, a Madrid y el consumo nacional. Se quedó a medias en Alar del Rey y en Valladolid. Pero el canal de Castilla es una infraestructura de transporte convertida en una infraestructura de abastecimiento y de riego. Bien, toda esta red de canales está debajo de la ciudad. El Duero, el canal del Duero, que es interesantísimo, el canal en su trazado, muy inteligente, porque llega a la ciudad y en vez de desembocar en el Duero, que tiene unas acequias, rodea la ciudad que existe entonces, buscando la topografía, con la línea de mínima. Sabéis que el agua tiene que correr y por lo tanto esto los ingenieros, ¿verdad? Tiene que haber un mínimo de desnivel, buscando el mínimo del desnivel para que funcione de una manera natural. Al final desemboca aguas arriba del Pisuerga, en una lógica extraordinaria. El canal del Duero todavía provee del 25% de agua a Valladolid y esto está ahí dentro, en la ciudad. ¿Se ha hecho algo en los ríos, en la ciudad? Pues estas cosas están más o menos protegidas. Estos son acequias del canal del Duero, no son ni siquiera el canal. Aquí hay una garza, no sé si la veis porque es muy pequeñita. Tienen un valor, están protegidas, pero son privadas. Hay una comunidad de regantes, parte de la comunidad de regantes es el propio Ayuntamiento de Valladolid, que son los propietarios que la mantienen. Tienen protección paisajística. Protección cultural, no tanta. Hay tramos del canal que penetran en la ciudad que están en entredicho, ¿no? De hecho, tradicionalmente el canal, cuando va entrando en la ciudad, va desapareciendo. Pero claro, esto es algo extraordinario porque desde el punto de vista paisajístico tiene mucho valor. De hecho, aquí estaría la visión que tiene Valladolid en sus espacios abiertos, el alma de sus espacios abiertos, lo que estructura sus espacios abiertos, como ocurre siempre, es el agua. Y los cursos del agua son el tejido nervioso del metabolismo de los espacios abiertos de la ciudad. Y eso sería lo que puede ser la Green Infrastructure. Y recuperamos a la lógica del plan general esa lógica de grandes corredores, el corredor Duero-Pisuerga, con el canal del Duero, el corredor del Esgueva, el corredor Pisuerga-Canal de Castilla, un anillo interior que es posible crear y un anillo exterior mucho más complejo que se dibuja, que es imposible de crear si no cambian las circunstancias, ¿no? Y de hecho el anillo interior, prácticamente fabricando 2, 3, 4, 5 pequeñas conexiones, existe. Es importante que haya un anillo. Fijaros, el único espacio verde que tiene el centro de la ciudad es el río. Y luego el Campo Grande, que os decía antes. Todos los espacios verdes son espacios de borde. Y estos espacios dependen todavía, para ser viables, son eriales, de que se desarrolle el planeamiento parcial que está sin desarrollarse. ¿Os acordáis eso? Un plan hace un parque, otro plan hace un parque. ¿Me explico esta idea? Bien, la realidad es que solo existen 2
grandes parques de borde, existe un parque lejano, que es el Pinar de Antequera, y la ciudad compacta tiene una gran oportunidad de establecer una conectividad con un eje nervioso, y ese eje nervioso es el río. Un río que es un río muy encajado, un río bastante salvaje, que conserva bastante bien el bosque de galería, un río que tiene una naturaleza, hoy tiene, podríamos decir, el río tiene una apariencia hoy más natural que en el siglo XVI o en el siglo XVIII. ¿Me explico? Hoy en día, si nos acercamos, sacamos una foto, ¿no?, del siglo XVI, el río estaría más pelado, podríamos decir. ¿Y eso qué tiene la ciudad alrededor? Por una lógica, porque el río no se utiliza como se utilizaba entonces. Es una lógica de uso. ¿Es posible establecer vínculos? Claro que sí. El Canal de Castilla. Aquí hay en el norte de Valladolid una gran oportunidad. Por aquí viene el Nuevo AVE, la Ronda, pero está el Canal del Duero, el Esgueva, el río. O sea, aquí hay una cantidad de oportunidades en la zona pobre, en la zona industrial, en la zona abandonada de la ciudad. Sin embargo, vemos cómo se ha hecho este pequeño parque y lloramos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay otras cosas que están mejor. Algunos equipamientos. Este es un edificio de Moneo con algunas ayudas, que es el Museo de la Ciencia de Valladolid, que está pegado al río, rescatando una vieja harinera construida en el río, porque utilizaba la fuerza motriz del río, que queda un plano, y este es un parque que era un monte público aprovechado en una zona de Valladolid que está en torno al estadio, ahora revivido porque hemos vuelto a primera, esto es muy importante, estar en primera división. Bien. Pero luego se pueden hacer otras cosas, por ejemplo, se está fabricando todo un tema de recorridos, podríamos decir, grandes recorridos, no recorridos pequeños, sino grandes recorridos de kilómetros, donde en bici o andando la gente pueda darse largos paseos, ¿no? Y en este sentido el agua es un arma extraordinaria. Pero luego hay otros elementos absolutamente escondidos. Un canal que pasa entre dos factorías de Renault, que es el Canal del Duero, y que tiene unas oportunidades extraordinarias, que llega del campo, se mete en la ciudad, pasa por barrios que lo ignoran un poco, y aquí en el norte está Buenos Aires y Las Flores, dos de los barrios más pobres de Valladolid. Y el canal hay prácticamente sin utilizarse. Es decir, estas aguas escondidas, estos canales que existen, son una extraordinaria utilidad para el planeamiento, para hacer una ciudad más verde, una ciudad que respire. ¿Me explico? O sea, ¿qué ocurre? El agua no es que sea un argumento, es que es un argumento tan importante como la movilidad, porque es el alma de los espacios abiertos. Y los espacios abiertos no son los espacios parque, los espacios de ocio, son los espacios en los que la ciudad respira y en los que la ciudad del futuro puede encontrar nuevas funciones. Por ejemplo, todo esto lo que llamamos los servicios que prestan los ecosistemas. Es decir, incluso, por ejemplo, estos parques que son eriales, siendo eriales, cumplen funciones ecológicas, siendo espacios abandonados. ¿Me explico? No es necesario a veces que un espacio esté absolutamente mantenido. Lo que sería terrible es que ese espacio se pavimentara, se urbanizara, se artificializara, ¿no? Y en este sentido, la ciudad ya está también en otra dimensión. Hemos hecho algunos intentos de trabajo. Fijaros, el Duero es el corredor del Duero. Esta es la milla de oro, la milla que son bastantes kilómetros, ¿no?, entre Tudela de Duero y Peñafiel. Aquí están las grandes bodegas y el Duero es ese Duero que entra en Valladolid, es este mismo Duero, ¿no? De hecho, Valladolid es una capital vitivinícola, ¿no? Como aquí tenéis algunas ciudades que son capitales vitivinícolas, aunque están un poco escondidas, ¿no? Pero Valladolid es capital de la Ribera del Duero, de Toro, de Cigales y de Rueda, es decir, de 4 denominaciones de origen, ¿no? Y luego otros temas que son ya de la lógica. Esto publicamos un artículo en Ciudad y Territorio intentando defender la idea de la lógica Valladolid-Palencia. Valladolid-Palencia, cuando Le Corbusier, ese gran arquitecto, imaginaba la ciudad industrial, imaginaba un corredor viario al lado de un corredor fluvial y al lado de un corredor ferroviario, en un espacio muy estrecho que a veces no tiene ni 2 kilómetros de ancho. Tenemos entre Valladolid y Palencia 2 vías de tren, una autopista y a veces carretera, no siempre.
y 2 cursos de agua, el Canal de Castilla y el Pisuerga. Es decir, no ver la oportunidad que supone esto, pero nadie lo está pensando. Hacemos un artículo científico, lo publicamos, lo defendemos, tal, alguno lo lee, qué interesante es, tal, pero ¿me entendéis un poco? Pero esto está ahí y hay que reivindicarlo, ¿no? Fijaros, esto es la salida de Valladolid, donde se ve la autovía, donde se ve el Canal de Castilla, donde se ve el Pisuerga, quiero decir, y en esta entrada, todo este suelo para Valladolid sigue siendo suelo urbanizable, es decir, bloques, 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 bloques. Llegó la crisis. ¿No deberíamos pensar todos estos bloques, 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 bloques de otra manera? Claro, esto es una cuestión que, esto es una industria importante, está FISA, aquí está Michelin, bueno, hay industrias importantes alrededor también, ¿no? Por lo tanto, esto sería la primera idea. El agua, los cursos de agua, pertenecen al alma de la ciudad y no se puede planificar sin ellos. No ya es una cuestión cultural, es una cuestión de ambiental, no, es una cuestión vital. No sé si me explico, no se puede planificar sin ello. Claro, vamos a otro lugar que es Segovia. Fijaros, esto es un plano, el plano más hermoso de Segovia lo hace un arquitecto municipal, Joaquín de Odriozola, en 1901, que dibuja la ciudad de una manera maravillosa, maravillosa, y dibuja todo el sistema verde de una manera extraordinaria. Joaquín de Odriozola hace 2 cosas que son muy importantes en la ciudad. Primero, desviar las cañadas. Las ovejas pasaban por el medio de la ciudad y hace un proyecto de desvío de cañadas para que las ovejas rodeen la ciudad. Estamos hablando del principio del siglo XIX, del siglo XX. Y luego destruir varias iglesias, porque claro, todo el mundo es Dostoyevsky y Mr. Hyde, ¿no? Para hacer nuevas vías, me explico. Destruyó un poco la ciudad para hacer algunas avenidas, tal. Pero bueno, la verdad es que no se nota mucho. Segovia hay muchas iglesias todavía, o sea, que se hayan destruido 2 o 3 no pasa nada, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que Segovia es un lugar que está en un lugar estratégico. Segovia está justo en las últimas estribaciones del piedemonte. Las últimas formaciones graníticas de la sierra de Guadarrama están en Segovia. Y empieza el páramo. De hecho, Segovia tiene pueblos que pertenecen, son pueblos, pero están dentro del municipio, como pedanías, ¿no? Lo que llamaríais aquí parroquias, ¿no? Y tú tienes en el norte Zamarramala, que es un pueblo agrícola perfecto, y en el sur Revenga, que es un pueblo típico ganadero, de Cañada Real. ¿Me explico? Justo está en el extremo de 2 culturas. De hecho, Segovia en el siglo XVI, que era una ciudad industrial muy rica, tenían 200 batanes. 100 batanes eran de lana, 100 batanes eran de cereal, batanes molinos, me explico, vinculados al río. El río que es el río que son 2 ríos y un tercer río. Es el Eresma, fundamentalmente, el Cigüeñuela, y luego un río que se ha entubado, pero que pertenecía también al ADN de la ciudad. En el extremo de todo eso está el Alcázar, donde se juntan los 2 ríos. Entonces, esto es un poco Claro, Segovia es un lugar muy especial desde el punto de vista paisajístico. Y en un momento luego es un lugar que, a pesar de lo que ha ocurrido en los últimos años y tal, todo esto, luego veremos, todo esto es la vega del Eresma, que está encajado al pie de la ciudad, con un arbolado. Si nosotros cogemos las imágenes de Van Bingaerden, siglo XVI, prácticamente no hay arbolado. Está poco arbolado en el río, no están arboladas las laderas y está al fondo de la ciudad. Hay mucho menos arbolado en el siglo XVI que ahora, ¿no? Aquí estaría el Alcázar, la catedral que se construye en el siglo XVI encima de la judería después de la expulsión de los judíos, y esto es uno de los uno de los monasterios. Aquí hay una universidad que era el SEC, ahora del Instituto de Empresa, donde hay facultad de arquitectura, pero hay diversas estructuras de este tipo. ¿Qué hacemos nosotros? Lo mismo. Esto es Segovia, ese espacio estaba aquí. En Segovia hacemos un plan, una directriz de carácter supramunicipal, intentando establecer reglas comunes aquí para 40 y tantos municipios, ¿no? Que son pequeños. El principal es Segovia. Los 2 principales son Segovia y La Granja.
este espacio tan grande es el espacio del sitio real de la granja con los jardines, que es impresionante, el bosque de la granja, ¿no? Bueno, luego todo este territorio son los bosques de Balsaín, que son bosques reales al pie de la Sierra de Guadarrama, que todavía pertenecen a patrimonio real. De hecho, uno de los edificios más interesantes de la granja es la Serrería Real, que se quemó hace relativamente y se restauró. Bien, Segovia, con la lógica, la cumbre divide Castilla y León de Madrid. Esto ya son las laderas y vaguadas, o sea, lo que es la sierra, el piedemonte. En el piedemonte va la cañada soriana occidental y paralela a la cañada va esta carretera que se mete en Segovia y sigue. ¿De acuerdo? Bien, estamos... Y esto ya es terreno cerealista. Este es el plano, de nuevo, la radiografía. Este es un plano de usos del suelo. Tener una radiografía es bueno, ¿no? Luego ya veremos lo que hacemos con las rodillas, tal, pero primero saber cómo están, ¿no? Hacer un buen plano de usos del suelo, los que sois, algunos si hay técnico aquí, no es nada fácil, no es nada fácil. Exige hablar con mucha gente, es un trabajo colectivo, muchas veces los usos no es un trabajo de arquitecto. Pero nosotros, aquí que hemos avanzado un poco, intentamos hacer un proyecto que tiene un carácter claramente paisajístico. Aplicamos un poco, habíamos traducido las teorías un poco de Jan Mahar, trabajamos por capas y esas capas o layers van teniendo una información que es de diversos tipos y la vamos combinando, incluso con éxito, porque José Francisco Martín Duque, que me ayuda, es un geólogo especialista en paisaje con algunos geógrafos, hacen una matriz que, bueno, se publica en una revista con muchísimo éxito. Es un artículo muy leído y este es el modelo que intentamos aplicar, que es comprender los rasgos del paisaje, comprender las dinámicas, es decir, cómo ese paisaje tiende a moverse, a transformarse de una manera natural o artificial y las reglas, ¿no?, que se van transformando primero en comprender. Este es un dibujo de Eduardo Martínez de Pisón, un geógrafo muy importante, pero nacido en Segovia, ya profesor emérito, uno de los grandes protagonistas del paisajismo en España, pero para explicar la zona de la sierra, el piedemonte, ya la campiña cerealista. Y justo aquí, en el extremo, está Segovia. Las montañas, las sierras, los espacios intermedios del piedemonte, que son espacios casi siempre ganaderos, abandonados, muy frágiles, de una gran belleza, pero en la medida que desaparece la ganadería, desaparecen estos paisajes. Si 16 señores, digo 16, pueden hacer aquí una yeguada para los madrileños, no sé si me explico, pero claro, son 16 y de estos se llaman fresnedas porque estaban limitadas por piedras y fresnos, son espacios que tienen mucha frescura natural, porque son zonas endorreicas, impermeables por debajo, y el agua se estanca, entonces son prados autorregables, son lugares... Pues bueno, es comprender estas cosas que yo no las sabía, me las cuentan. Yo soy un arquitecto, me explico. Tengo sensibilidad. Me decía una compañera mía, no, es que tenemos que ser ecólogos. No. Tenemos que entender el lenguaje de los ecólogos, pero yo no tengo que ser ecólogo, solo faltaba, ¿no? Yo tengo que comprender y trabajar con ellos, ¿no? Y entonces salen las unidades de paisaje, las características, los diagnósticos, las lógicas, o sea, el dinamismo, las lógicas de mejora, ¿no? Y empezamos a trabajar y lo interesante aquí es que hacemos un tercer plano que no habíamos hecho en Valladolid. Hacemos el plano de protección, los espacios más valiosos, por supuesto, justo después de este plan, no por nosotros, sino porque todo esto se declaró parque nacional. En la Sierra de Guadarrama, en las dos vertientes, se declaró parque nacional, ¿no? Bien, esta es la zona de Segovia, con los ríos, los espacios más valiosos. Y entonces nosotros introducimos la lógica de gestión del paisaje. Pero claro, las unidades paisajísticas, claro, la sierra, con algunos sierras intermedias que son distintas, es toda la vaguada de Balsaín, que es una especie de olla dentro de la sierra, ¿no? El piedemonte, un espacio de transición entre el piedemonte y lo que ya es la llanura cerealista, ¿no? Pero claro, estos son los usos del suelo en una ventana, esto es donde estábamos antes, donde veíamos la imagen, aquí está el alcázar, este es el
el Eresma, este riachuelo que desaparece, tenía un nombre muy significativo, está entubado, se llamaba el río Clamores, porque era un río que era sonoro, por eso se llama Clamores, era un río que tenía ruido, generaba ruido, con régimen como ocurre con otro pequeño río que es el Cigüeñuela, que desemboca aquí Entonces empezamos a proteger, pero los espacios, y luego veremos un poco este espacio que es muy singular, que es el entorno del Eresma alrededor de Segovia. Pero decimos, ¿y si nosotros en los criterios de gestión paisajística introducimos los factores dinámicos de alguna manera? ¿Por qué? Porque nos encontramos con un riesgo, que lo que no está protegido, lo blanco, es urbanizable. ¿Me entendéis? En algunas mentalidades. Me explico, aunque luego no es verdad. Entonces, ¿y qué hacemos? Pues vemos los fenómenos naturales más importantes, como dinámicas, podríamos decir, procesos propios del paisaje, y los intentamos grafiar. Básicamente son inundaciones, la llanura de inundación, que es muy pequeña, deslizamientos, es decir, tenemos unas laderas, curiosamente en una de ellas hay una carretera donde todos los años hay deslizamientos, que es un riesgo bastante importante para evitar la construcción, para la lógica protectiva, e introducimos una cosa que es el nacedero de los arroyos, el nacimiento de los arroyos, es decir, Castilla, sobre todo la Castilla cerealista, pero también el Piedemonte, está desarborizada. El árbol, el campesino castellano, es arboricida. ¿Por qué? Porque el árbol tiene los pájaros que me comen la sevilla, el árbol me come el agua de la tierra, el árbol me da madera, pues lo tengo que talar. ¿Me explico? Y si veis, los campos de Castilla son campos que no está todo talado, ni siquiera en los linderos. Pero hay algunos lugares, se ve perfectamente este espacio, donde tiene fijaros esta foto aérea, es terrible, unos procesos de erosión extraordinarios, donde prácticamente no hay arbolado y donde con muy poca inversión, es este espacio con muy poca inversión. Podemos, o sea, no hay que plantar 8.000 árboles en un bosquete donde nadie va. Aquí, plantando 400, 500 árboles, hacemos que cambie totalmente el paisaje. Bueno, esto está en un cajón desde entonces. Bien, esto es un poco, pero hay otra lógica cuando cambiamos de escala y el urbanismo tiene otras. Hay algunos lugares que son muy especiales. Y en esos sí que se merecen un plan especial. No hay que hacer un plan especial para los espacios que no son especiales. No sé si me explico. Se llama plan especial porque es un plan que es una herramienta que es muy potente, y este es el tramo desde el Alcázar con la fábrica de... Bueno, no me voy a detallar todo lo que es. Este es el Cigüeñuela, este es el Eresma. Entonces, al pie de la ciudad, entre San Marcos, que era un pueblo ganadero, y San Lorenzo, que era un pueblo agrícola, a los pies de la ciudad, que ya existían cuando los visita el Idrisi, que es este famoso viajero árabe que visita Segovia en el siglo XI, aquí hay algo especialmente valioso. Y os diría una cosa, tengo esta imagen, esto está hecho mirando hacia la catedral, a la Vega del Esgueva, desde la Vera Cruz y una zona que se llama la Fuencisla, que es la patrona de la ciudad, donde hubo un milagro, tal. Bueno, este espacio, tengo imagen del siglo XIX, grabados del siglo XVIII, grabados del siglo XIX, imágenes del siglo XX en diversos momentos, y prácticamente este espacio no ha cambiado. Prácticamente no ha cambiado. Hay determinados espacios que tienen una estabilidad extraordinaria, ¿no? Vamos a aprovecharlo. Y entonces surge un plan que este es el plano hermoso, el plano donde dibujas los monumentos. Aquí a lo largo de este río hay 10 o 12 monumentos importantes. Y luego hay, desde luego, no sé, la fábrica de monedas, la fábrica real de moneda, que es la primera fábrica de moneda que hace Felipe II. Aquí hay un jardín histórico, que es la Alameda que planta. Está el Parral, está el convento donde el Parral es un convento de Jerónimos, está el convento donde murió y está enterrado
San Juan de la Cruz, está la Veracruz, que es una iglesia de planta circular de templarios, el viejo barrio de San Marcos, la Fuencisla, y sigo, me explico. Es un lugar extramuros donde se concentra y el hilo conductor es el río. Si vais a Segovia y os dicen vamos a ver el Alcázar y vamos a ver el acueducto, si tenéis un rato, pasear por aquí, porque es algo extraordinario. Es como si desapareciera el tiempo. ¿Y eso quién lo ha hecho? Los segovianos, porque este espacio no ha cambiado en 200, 300 años. ¿Me explico? Está más arbolado, menos arbolado, más construido, pero hay una cultura de conservación, de respeto. Y descubrimos, y esto es lo más difícil, que cuando nosotros los arquitectos trabajamos, sabemos trabajar muy bien, sabemos catalogar muy bien, y este sería el mensaje, porque este no es un plan que quería transformar este barrio sobre todo, ¿no? Es muy fácil catalogar lo edificado, pero hay que catalogar lo no edificado. Los espacios abiertos. Y en los espacios abiertos tenemos algunos espacios que tienen un valor extraordinario porque es un jardín histórico. Pero claro, aquí simplemente tenemos huertas, tenemos laderas arboladas, tenemos páramos que son páramos de secano, tenemos los bosques de galería y hay que catalogar, inventariar los espacios abiertos, los espacios de ribera con la lógica de su propia construcción, porque no todos los espacios son iguales. Y esta lógica de huertas que tienen a veces, todavía quedan batanes maltratados, estructuras medievales que están por ahí perdidas, eso es muy difícil porque están incorporadas, pero claro, hubo un arquitecto que era, sabes que esto es con una intuición curiosa, que fue Javier de Mesones, que era santanderino, ¿verdad? Y Javier de Mesones en los años 80 hace un plan, Mesones a veces, pero con curiosa inteligencia, mantiene bolsas de suelo no urbanizable, especialmente protegido, es decir, de suelo rústico, dentro del suelo urbano. Y eso salvó a la ciudad, porque lo llamó rústico, no lo llamó parque. ¿Me explico? Lo llamó suelo rústico. ¿Esto qué son? Huertas. ¿Y qué tienen que seguir? Siendo huertas, porque su destino natural es ser huertas. Y estén o no estén abandonadas, se liberó este espacio de la tensión urbanizadora. Creo que me quedan 5 minutos, ¿verdad? Solo, Yo tengo más cosas, pero querría ir... Bueno, hay a veces pequeñas cosas. Por ejemplo, en el entorno de la ciudad, descubrir los cursos de agua, descubrir los linderos de parcela, descubrir pequeños elementos nos puede permitir hacer una urbanización de otra manera. Por ejemplo, si el regato que pasa por el pueblo, en vez de eliminarlo, lo mantengo y hago una urbanización adaptada, esto es otra segunda regla. El urbanismo se tiene que adaptar ¿a qué? A los elementos del propio paisaje. Normalmente este pueblo que se llama Tres Casas estaba convertido en una pista de ceniza y todo eran lotes de adosados más o menos en cuadrícula. Lo que hay que hacer es evitar la cuadrícula, lo primero. Respetar el parcelario preexistente e intentar construir. Aquí intentábamos demostrar en un contexto especulativo, porque estábamos en el año 2006, 2007, todavía no había llegado el 2008, me explico, todavía no había llegado Goldman Sachs y todo esto, y demostrábamos que con un urbanismo adaptativo se podían construir las mismas viviendas que había previstas. Lo que pasa que de otra manera, totalmente distinta. Y claro, en vez de por lotes, de 30 en 30, más poco a poco, de 3 en 3, de 4 en 4, me explico, ¿no? Es una manera distinta de construir, que es la propia de un pueblo. Claro, esto también está en un armario. Simplemente, y con esto voy a acabar con 2 cosas, voy rápido, que debajo de esto hay unos fundamentos, y son, quiero decir, los urbanistas tenemos que trabajar frente a los políticos, podríamos decir, el político define la política urbanística, ¿no? Bien, y los ciudadanos tienen sus aspiraciones, pero nosotros como técnicos tenemos que saber explicar a la sociedad 2 cosas. ¿Qué es lo que sabemos y qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que sabemos y qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que debemos evitar también a veces? Pero y entonces hay una cosa que es muy importante, que el río tiene una lógica, cualquier ribera tiene una lógica. Y lo primero que hay que hacer es comprender
Este es el libro que tradujimos al castellano, Proyectar con la naturaleza, que empieza de los años 60 finales, 1969, un escocés que se desplaza a Estados Unidos, se hace urbanista, pero en el fondo inventa el Día de la Tierra. Jan Mahar inventó la evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, con sus compañeros. Nadie hacía evaluación de impacto ambiental. Pero más allá de eso, lo que hizo es intentar escribir. Explique usted cómo funciona un río y lo que hay debajo de un río. ¿Cómo funciona un discípulo de Mahar, un canadiense? ¿Qué pasa en una ciudad cuando llueve? Y cuando llueve, ¿cómo se puede comportar? Eso es infraestructura verde. Empezamos a hablar, es el metabolismo urbano. ¿Qué pasa con una ciudad cuando llueve? ¿Qué pasa con qué es la ecología urbana? ¿Cómo podemos explicar los ecosistemas? Todo eso que llamamos, lo dibujamos de verde, son cosas totalmente distintas. Son nichos, son corredores, tienen una función, tienen otra. Son elementos que tienen vida, ¿no? Y tenemos que comprenderlos de una manera, la ecología de la ciudad, la ecología de los espacios abiertos y su interacción con los espacios construidos, entendiendo por lo que pasa con el agua, que es muy importante, o cómo puedo en un momento determinado aprovechar determinados espacios o cómo puedo depurar el agua, ¿no? Al fin y al cabo, dentro de una lógica de una infraestructura verde no está el agua. Esta es una imagen de un proyecto de infraestructura verde en Liverpool que intentan vincular, sobre todo, curiosamente, la estrategia principal de Liverpool es de empleo, de generar empleo a partir de la infraestructura verde. Pero lo interesante es que toda la ciudad está comprometida en torno a un agua que perdió su valor inicial. Era un agua industrial, era un agua de transporte, era un agua absolutamente contaminada, de una ciudad que tenía astilleros, altos hornos y construcciones fabriles, ¿no? Y esta sería un poco la primera lógica. Y os cuento simplemente en proceso. Estamos empezando a trabajar en Salamanca. Claro, fijaros. Y luego también algo que, como el río, en el centro histórico de Salamanca es inseparable. Este es el centro histórico, la ciudad de Salamanca es inseparable al Tormes, ¿no? El Tormes, que es un río que hay que explicar y comprender. El Tormes, la Gran Vía, el Tormes que está construido, las vaguadas de la ciudad que se han ido macizando, llenando, colmatando, pero que hay una cosa curiosa, y con esto acabo. Salamanca solo se distingue la Salamanca del pasado de un vistazo desde el Tormes. Estas imágenes que estamos viendo, que son imágenes de Laurent, de famosos, Combau, de famosos fotógrafos, todavía existe. Existe ahí. En el ADN de Salamanca está el Tormes. Ahora hay un plan de infraestructura verde en Salamanca y nosotros estamos intentando cómo podemos incorporar a la ciudad construida una ciudad mineral, una ciudad que no respira porque está toda densificada, colmatada. Las ciudades ahora no son como eran en el siglo XVI, que tenían patios interiores, que tenían huertas, que tenían otra escala, están densificadas. ¿Cómo podemos introducir una lógica diferente en una ciudad que tiene en su ADN patrimonial al Tormes, ¿no? Curiosamente, el Tormes se protege, en el fondo, porque el suelo es inundable, por un lado, porque hay fábricas, aunque esas fábricas luego se abandonan, y porque hay huertas. ¿Me explico? O sea, quien protege el Tormes no es la lógica patrimonial, la lógica cultural. Quien protege al Tormes, el río se protege a sí mismo porque se inunda, están las fábricas, están los hortelanos que protegen durante la vida de la ciudad el Tormes. Luego el Tormes es un poco, la ciudad es una ciudad alta, entonces es un poco inaccesible y poco a poco los barrios que se construyen al pie son barrios pobres y van desapareciendo a los dos lados del Tormes, ¿no? Son barrios, podríamos decir, de construcciones, autoconstrucción, barrios que una inundación se los puede llevar. Tercera regla, yo lo que diría es decir, hay que buscar oportunidades, pero tener en cuenta que nosotros no estamos inventando todo, que existe una lógica, que existe una cultura, existe una tradición. Salamanca tiene una relación con el Tormes que es la que tiene y solo se puede trabajar a partir de la que tiene. No puedes reinventártelo, ¿no? Hay muchas pequeñas historias en torno al Tormes, a los estudiantes, hay muchas historias, pero lo que sí es verdad es que el Tormes
la imagen, la visual de Salamanca, la foto, la panorámica que todavía permanece viva de Salamanca, es la del Tormes. Si vosotros entráis por carretera en Salamanca, tenéis que atravesar el barrio de Pizarrales y 200 barrios asquerosos, residenciales, cutres de los años 60, hasta que llegáis a la ciudad histórica, ¿no? Pero, sin embargo, desde este lado, Salamanca está viva, ¿no? Por lo tanto, el urbanismo tiene que aprender a incorporar todas estas lógicas en su lógica habitual, no un urbanismo especial o excepcional. Galicia, que tenéis una cultura paisajística especial, yo creo que tendría que darse cuenta que la cultura paisajística no es una cosa que tiene lugar fuera del urbanismo, tiene que estar dentro del urbanismo. Como Galicia, que tenéis una lógica en el medio rural y un interés particular por el medio rural, el interés por el medio rural no es ajeno al urbanismo. O sea, no puede haber un urbanismo para el medio rural. El urbanismo normal tiene que llegar de una manera sostenible y solvente al medio rural, si no habrá siempre dos urbanismos, el protectivo y el especulativo. Tiene que ser el urbanismo normal el que incorpore la sostenibilidad, el que incorpore la conservación. No puede ser que el departamento de urbanismo, como ocurre con movilidad, no se hable con el departamento de sostenibilidad del propio ayuntamiento, ¿no? Estos serían un poco las ideas, ¿no? Yo creo que estoy en tiempo, ¿no? Me puedo quedar aquí, ¿no? Vale. Gracias.